Muy buenos días para todas, para todos. Aquí estamos continuando con nuestro curso Género y Sexualidad, Lecturas Cruzadas, aquí en Cursa Virtual. Vamos a pensar hoy otra noción, que es la segunda. Analizamos el concepto de patriarcado en Foucault la clase pasada. Ahora vamos a ver el concepto de devenir mujer en la filosofía de Deleuze y Guattari, sobre todo a partir de un texto presente en Mil Mesetas. Mil Mesetas, volumen publicado en 1980, segundo tomo del proyecto de Capitalismo y Esquizofrenia, que comenzó con Antiedipo en 1972. Este concepto voy a ir ya derecho porque tengo un material un poco más amplio, y además de Mil Mesetas tengo un par de materiales complementarios, así que tampoco quiero, eh, quizá voy a extenderme un poco más, ¿no? Y además, en este caso, el concepto de devenir mujer es un concepto que está bastante trabajado por Deleuze y Guattari, a diferencia de la noción de patriarcado, que aparece solamente 3 veces en la obra de Foucault. Es un poco exigua, digamos, ¿no? Y que obviamente aparece con mayor fuerza en ese curso que analizamos de Clermont-Ferrand. Ahora, el concepto de devenir mujer, sí, y el concepto de devenir mujer y de devenir es importante toda la filosofía deleuziana. Así que vamos a explicarlo con bastante detalle, digamos, ¿no? Primero, ¿qué es un devenir y qué es el devenir mujer específicamente? ¿Y por qué aparece ese significante mujer que genera mucho debate y que de hecho es muy criticado por posiciones feministas, digamos, ¿no? Vamos a ver después, este curso está articulado también para ver respuestas, ¿no? Veremos lo que dice, por ejemplo, Rossi Braidotti o Butler respecto de la expresión devenir mujer en Deleuze, que es objeto de polémica. Entonces, voy a empezar leyendo mi material. Empieza mi material, van a ver con una larga cita de la página 277-278 de Mil Mesetas, que la voy a leer directo en el libro. Así vamos directo al material. A ver, vamos a lo primero. Las luchas, lo que llaman Deleuze y Guattari las luchas micropolíticas, amplían y crean libertades civiles en lo macropolítico. Vale decir, tal como plantean Deleuze y Guattari en el apartado 1933, Micropolítica y Segmentariedad, que es un capítulo de Mil Mesetas, lo cito: las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases y partidos. Estas políticas deseantes de minorías no representadas se incorporan en clave democrática e institucional por medio de la adición axiomática que llevan adelante gobiernos que ellos van a calificar de, que son más deudores de la socialdemocracia o gobiernos progresistas, digamos, ¿no? Con esto quiero decir, ustedes saben que, o si no saben, vamos a comentarlo ahora, digamos, que Deleuze y Guattari dividen lo micropolítico de lo macropolítico, lo molecular de lo molar, ¿no? O sea, lo que ellos van a plantear es que siempre hay una prioridad de lo molecular respecto de lo molar y siempre hay una prioridad de la micropolítica respecto de la macropolítica, sobre todo en Mil Mesetas. Ahora, esas transformaciones moleculares que tienen que ver con la subjetividad, con los estilos de vida, con la vida cotidiana, precisamente con las cuestiones relacionales, sexoafectivas, familiares, reproductivas, con la autonomía de los cuerpos, con la diversidad, digo, todo eso, si no impacta desde el punto de vista molar, si no impacta en estructuras, por así decir, de tipo estatal, institucionales, si no se amplían leyes, bueno, no tiene sentido. Por eso, como dice acá, es si esos movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por organizaciones molares, es decir, institucionales, y no modificasen sus segmentos y sus distribuciones. O sea, vale decir, si esos movimientos micropolíticos de base, si ustedes quieren, no impactan en las estructuras jerárquicas, bueno, carece de sentido. Esta es la diferenciación que hacen Deleuze y Guattari de lo molecular y lo molar, ¿no? En el apartado 1730, que se llama Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible de Mil Mesetas, em, que es el que vamos a analizar nosotros, no todo, porque es muy grande, y no nos interesa centrarnos en el devenir animal en este caso, sino en el devenir mujer que aparece allí. Deleuze y Guattari definen el devenir, primero veamos el devenir, como no correspondencia de relaciones
ni semejanza, ni identificación, ni progresar, ni regresar, ni filiación alguna. Vale decir, devenir, y esto es claro, esto quiero que quede claro, devenir no es parecerse ni imitar. Porque, a ver, una tentación es devenir mujer, ¿qué es? Es, desde el punto de vista masculino, hagámoslo, Deleuze y Guattari eran dos hombres blancos, heterosexuales, además, digamos, ¿no? Por tanto, uno podría decir que devenir mujer quiere decir, desde esa perspectiva masculina, travestirse, hacer cosas similares a una feminidad cliché o molar, imitar a una mujer. No, no es eso. Así como tampoco devenir animal es caminar en cuatro patas como un perro. No. Por ejemplo, devenir animal no es imitar a un animal, no es ladrar como un perro, no es caminar en cuatro patas, no es algo mimético, es entrar en agenciamientos. En Mil Mesetas, Deleuze y Guattari dan el ejemplo de un devenir animal a través de la película Los pájaros de Hitchcock. Aquí el director, para emular el canto del pájaro, no lo reproduce ni lo imita, es decir, no hace pío pío. ¿Mm? Produce un sonido metálico y electrónico en variación continua. El devenir animal del hombre es real, pero aquello que él deviene no es un animal real, es un color, una línea. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle esto, ¿no? Primero quiero que quede claro que devenir no es copiar, devenir no es mimético. Para Deleuze y Guattari, el anomal, o no anormal, anomal de anomalía, es una posición o conjunto de posiciones en relación a una multiplicidad. Es el desigual, el desterritorializado, el excepcional. El anomal no es un individuo ni especie, es un fenómeno del borde, un outsider que habita en el entre, aquel cuyo yo está constituido por un umbral de dos multiplicidades. Entonces, para entender el devenir, hay que entender esta noción de anomalía, de habitar entre multiplicidades, en el borde. Y también hay que entender otro concepto, que es el concepto de aexeidad, que ahora vamos a explicar. Ahora, primero, antes de entrar en esto, quiero reforzar este concepto de devenir. Devenir no es ir del punto A al punto B. ¿Mm? Por ejemplo, no es que yo devengo campesino porque me voy a vivir al campo. O sea, el movimiento de irme de la ciudad al campo me hace devenir campesino. No es que yo devengo francés porque me voy a vivir a París. Me voy de Buenos Aires a París y adquiero la ciudadanía francesa. ¿No? No es eso, o sea, no es ir de un punto al otro. O sea, devenir no tiene que ver con un punto de llegada, y un punto de llegada que me transforma totalmente. No. Devenir tampoco tiene que ver con imitar, como decíamos recién, con imitar un perro, con ladrar, caminar en cuatro patas. No. No tiene que ver con, ahora lo veremos, con una subjetividad masculina que adopta rasgos de una feminidad molar o cliché. No. No. Devenir no tiene nada que ver con imitar, con copiar, ¿m? Con parodiar. Devenir, ¿qué es entonces? Es entrar en agenciamientos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir dar cuenta de que las divisiones molares, ¿m? Dar cuenta de que la subjetividad dividida por límites duros o por lo que llama Deleuze la segmentariedad dura, que es molar, que implica una separación tajante, digamos, entre el hombre y la mujer, por ejemplo, o entre espacios, la casa y el trabajo. Eso es pensar en forma molar, ¿no? Establecer identidades rígidas y fuertemente separadas. Bueno, que eso, en rigor de verdad, no existe. A ver, eso existe, quiero decir, existe, pero eso es una cristalización. Es una cristalización que se puede modificar, que en rigor de verdad uno, como decimos acá, uno habita en el entre. Uno es un conjunto de multiplicidades. Por tanto, devenir quiere decir que en tanto y en cuanto uno vive afectando a otros y otros lo afectan a uno, la subjetividad es un permanente ciclo de agenciamientos. ¿Mm? Es decir, que uno mismo está habitando eso, una suerte de permanente agenciamiento desde el punto de vista molecular. O sea, que no estamos separados radicalmente los unos de otros, sino que al afectarnos mutuamente nos transformamos todo el tiempo. Devenir es eso, digamos, ¿no?
Obviamente que va a haber, y por eso dice Deleuze y Guattari que todo devenir es minoritario. ¿Mm? Porque lo mayoritario por definición no puede venir. Lo mayoritario es la cristalización molar, el establecimiento de límites rígidos y separados, digamos, ¿no? Y núcleos de poder. Al revés, lo que hace lo mayoritario es cristalizar focos de devenir, impedir que el devenir se siga moviendo. Lo torna sedentario, lo torna quieto, le fija identidades firmes. ¿Se entiende? Y en general identidades binarias que determinan un punto de vista mayoritario. ¿Cuál es el punto de vista mayoritario de la sociedad? Como diría Foucault, en nuestra cultura occidental, moderna y europea, según Foucault, ¿cuál sería el punto de vista mayoritario? Bueno, un punto de vista patriarcal, un punto de vista masculino, un punto de vista heterosexual, un punto de vista reproductivo. Por tanto, los devenires, que son minoritarios porque dan cuenta del movimiento, van a ir contra ese punto de vista mayoritario. Por tanto, el devenir mujer, vamos a ver ahora, para Deleuze y Guattari va a ser privilegiado, porque es en ese sentido binario, es quien primero es la punta de lanza, es quien primero articula esa punta de lanza contra esa perspectiva mayoritaria, que es masculina, blanca, heterosexual, productiva, ¿no? Por eso es el devenir privilegiado, el devenir mujer. ¿Mm? Esto quiero que quede claro primero. Devenir no es imitar, no es parodiar, no es ir del punto A al punto B, no es transformarse en algo porque uno adoptó determinadas características, no. Devenir es estar en movimiento. Devenir es estar en procesos de agenciamiento. Es ser afín a las líneas de segmentariedad blanda o molecular que mueven todo el tiempo a los límites fijos molares. Por tanto, si devenir es devenir minor, por tanto esas líneas fijas que son molares van a movilizar el punto de vista mayoritario que es masculino y patriarcal. ¿Más o menos queda claro? Ahora bien, Deleuze y Guattari también se sirven del concepto de exeité o exeidad que toman de Duns Scoto, un filósofo medieval, al que redefinen como, lo cito, individualidad de un día, de una estación o de un acontecimiento. Es decir, un individuo, y esto tiene que ver con el concepto de devenir, un individuo está compuesto de grados, ¿no? Compuesto de grados e intensidades, opuesto al sujeto moderno, solipsista, identitario, cristalizado y universal, que es el sujeto más bien kantiano, que no se modifica. La exeité de Duns Scoto es un término cuya raíz proviene de eke, he aquí. Vale decir, se trata de un modo de individuación que no es del orden de la subjetividad, sino es un cuerpo definido por la longitud y la latitud. De este modo, la individuación de Deleuze y Guattari es radicalmente diferente al concepto de persona, sujeto o sustancia. La axeidad es una individuación molecular, esto que decíamos recién. Es un devenir como en las estaciones, verano, invierno, primavera. Este tipo de individuación es un efecto del afectar y ser afectado, del movimiento y el reposo de moléculas, esto que decíamos recién, ¿no? Deleuze y Guattari delimitan la aixeidad como una individuación molecular. Esta individuación sin sujeto puede pensarse en línea con el yo de David Hume, del filósofo empirista. En tanto es consecuencia de un haz de percepciones que se modifica con lo percibido. Para Deleuze no hay individuo separado del acontecimiento que lo constituye. El sentido siempre está en el entre de dos cuerpos o dos líneas diferenciadas. A ver, hago un punto acá. ¿Queda claro entonces? O sea, obviamente, si uno está determinado por el acontecimiento, vale decir por el contacto, por la afectación mutua que tenemos entre todos, no podemos pensar el individuo como una isla. El individuo no es una isla. El individuo está, en tanto y en cuanto está afectado por otro, positivamente o negativamente, como diría Spinoza, por pasiones alegres o por pasiones tristes, eso da cuenta de un estado de molecularidad, ¿no? Ese estado de molecularidad es cristalizado, es molarizado por líneas de segmentariedad dura, por instituciones, por el Estado, sobre todo, que lo captura uno y que lo identifica y que lo etiqueta, ¿no? Ahora, lo que subyace no es eso, es lo que él llama, Deleuze y Guattari la exeidad. ¿Qué es la exeidad? Es la forma de pensar la individualidad o la singularidad como algo en permanente movimiento, como algo en permanente afectación.
¿no? Por eso él habla de la individuación de un día o de una estación, o sea, uno está en permanente cambio. Y eso tiene que ver con lo que dice de Hume, digamos, ¿no? Que Hume decía que el yo no existía. El yo es un haz de percepciones. O sea, yo me defino o defino mi identidad de manera provisoria en tanto y en cuanto percibo o tengo tales experiencias. Bueno, cuando las experiencias en las que yo habito se desarman, mi identidad también se desarma y se va a armar otra. O sea, las experiencias que yo voy teniendo van cambiando. A ver, podemos poner un ejemplo también más simple. Eh, Pensemos dos ejemplos. Uno que tiene que ver con la identidad profesional y otro con la identidad sexual. Uno podría decir, yo soy profesor de filosofía. Bueno, si uno se pone en una visión deleuziana o humeana, uno diría, bueno, soy es muy fuerte. Si yo defino ese soy como una individuación molecular, yo soy profesor de filosofía en tanto y en cuanto tengo la experiencia de ser docente. O sea, en tanto y en cuanto dura la experiencia de la docencia, en tanto y en cuanto yo estoy dando clases, soy docente. Ahora, cuando esa experiencia se desarma, no soy docente. Uno podría decir, bueno, cuando dejo de dar clase, cuando apago la computadora acá, o cuando estoy en un aula, en la universidad, salgo del aula, ya no soy más docente. O sea, yo soy docente en tanto en cuanto dura la experiencia del aula, o de la clase virtual, lo que sea. Esa es la idea. O sea, en tanto en cuanto hay acontecimiento, el acontecimiento es la clase. Cuando la clase se desarma y se abre otro acontecimiento, mi identidad se desarma o en todo caso queda en potencia. No está actualizada, está en potencia, está guardada, está larvada. Se va a actualizar cuando vuelva a la clase, cuando vuelva al acontecimiento. ¿Se entiende? No hay nada esencial ni identitario allí. Lo mismo podríamos decir respecto eh, de la identidad sexual. Uno dice, bueno, soy heterosexual, soy homosexual, soy bisexual. Depende, en tanto y en cuanto la experiencia, yo tengo una experiencia de tipo heterosexual, bueno, en ese momento sí seré heterosexual. Ahora, cuando tengo otro tipo de experiencia, si tengo otro tipo de experiencia, seré homosexual. ¿Se entiende? O sea, no hay una permanencia, no hay una cristalización identitaria. Hay en tanto y en cuanto hay acontecimiento que me determina. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, dice acá, esto lo digo de mi material, entonces, para Deleuze no hay individuo separado del acontecimiento que lo constituye, el sentido siempre está en el entre de dos cuerpos. Por ejemplo, no es el árbol es verde, es green tree o verde arbolar. En el inglés se ve mucho esto, ¿no? No es el chico que tiene ojos azules, sino es blue-eyed boy, el azul ojeado muchacho, es medio raro de traducir. No es estoy caminando por la calle, es I'm straight walking. Y en el inglés se ve mucho esto, ¿no? Deleuze detecta que el inglés tiene esta cualidad de un verbo que contrae el acontecimiento y convierte al sustantivo en verbo infinitivo, straight walking. La concepción subjetiva deleuziana produce una individuación alternativa que da cuenta de singularidades con tres características. En primer lugar, está compuesta por grados de intensidades, la subjetividad. En segundo lugar, está envuelta en acontecimientos que transforman sus relaciones. Y por último, está inserta en circunstancias que son bloques de espacio-tiempo. Entonces, no hay un sujeto que es previo a todo esto. El sujeto entre comillas, porque Deleuze no piensa con sujeto, la singularidad está compuesta por grados de intensidades, acontecimientos y bloques de espacio-tiempo, y todo eso está en permanente transformación. ¿Mm? Entonces, el devenir, esto lo dice Deleuze en Diálogos del 77, devenir, como decíamos, no es imitar, ni hacer como, ni adaptarse a un modelo. Según Deleuze, el devenir es un fenómeno de doble captura también. Vale decir, X deviene Y, e Y deviene al mismo tiempo Z. O sea, todo el mundo deviene otra cosa distinto de lo que era. El filósofo del ejemplo de la abeja y la orquídea, que es un ejemplo muy lindo, de 1000 mesetas también. La primera deviene parte del aparato reproductor de la flor, en tanto que la orquídea deviene órgano sexual de la abeja. Ambas son un bloque. En el proceso ambas devienen otra cosa de la que eran, ¿no? Es decir, obviamente lo que pasa es que la abeja va a la orquídea porque detecta que hay algo allí que cree que es
el aparato reproductor de otra abeja, por la similaridad. En ese engaño, la orquídea se vale de la abeja para la polinización, o sea, para ir llevando el polen a diferentes flores. Entonces, una deviene, como decimos acá, la primera deviene el aparato reproductor de la flor, que es la abeja, y en tanto que la orquídea viene órgano sexual de la abeja. Son un bloque. Ahora, cuando ese acontecimiento se desarma, deja de pasar eso. Por tanto, vamos un poco a la especificidad del devenir mujer. Entonces, si queda claro que devenir no es imitar, no es copiar, el devenir mujer entonces no es imitar a una mujer o a lo femenino, no es travestirse, no es adaptarse a un modelo de mujer molar, identitario, binario, opuesto al hombre, cliché, sino es salir de la máquina binaria, molar y jerárquica. Es decir, dicen Deleuze y Guattari, devenir es volverse cada vez más sobrio, cada vez más simple, cada vez más desierto, y por esa razón en algo poblado. La experimentación es involutiva, es estar en el entre, se opone al overdose y al overdress. Como los personajes de Beckett, siempre en la mitad sin terminar. Todo devenir implica entonces deshacer el dualismo binario desde dentro. De ahí la característica del nómade, que siempre está en el medio, que está atravesado de devenires. Esto lo veremos más adelante cuando veamos la noción de subjetividad nómade de Rossi Braidotti, ¿no? O sea, el nómade está en el entre, está en el camino. Nunca llega, ¿no? Está en agenciamientos. El devenir mujer, subsiguientemente, es un proceso de nomadismo, deseante molecular en oposición a la mujer molar o a cierta feminidad cliché. Entonces hay un doble movimiento acá. A ver, vamos a recapitular. En primer lugar, queda claro qué es devenir, ¿no? Que no es copiar, que no es imitar. Bien, ¿qué es? Devenir es entrar en agenciamientos, es dar cuenta de la molecularidad que nos constituye. O sea, que las separaciones, que las divisiones tajantes, por ejemplo, masculino, femenino, que son producto de la cristalización de centros de poder y instituciones, eso es una línea rígida, una línea molar, que en definitiva encorseta, rigidiza la molecularidad. Queda claro, ¿no? Por tanto, el devenir mujer entonces no es copiar a una feminidad molar, no es copiar a un tipo de mujer ideal, a un modelo de mujer ideal, sea este cual sea, tenga los atributos que tenga, supongamos que son determinados atributos. Bueno, en general, a ver, si uno lo piensa desde un punto de vista, determinados atributos. Ahora vamos a ver que lo plantean Deleuze y Guattari. Entonces, no es eso. Devenir mujer en primer lugar es precisamente un devenir minoritario, porque todo devenir es minoritario, que va a poner en crisis, que como dice acá, que va a deshacer desde adentro ese dualismo. O sea, que va a mover la estantería, que va a mover el límite. Y que va a operar una crítica, obviamente, a la noción mayoritaria, a la perspectiva mayoritaria que es patriarcal, o sea, que es hombre, blanco, heterosexual. Entonces, si un yo es un devenir entre dos multiplicidades, si todo devenir es molecular, el devenir mujer entonces no es ni imitar, ni transformarse a una mujer molar, es decir, atrapada en una máquina dual opuesta y enfrentada al hombre. Deleuze y Guattari en Mil Mesetas marcan que esta noción es válida, y esto es incluso más problematizante, también van a ver ahora. Esta noción es válida, el devenir mujer, para hombres y para mujeres. O sea, las mujeres también deben devenir mujer, ya que no implica una emulación, sino producción de una subjetividad molecular femenina. Según sus propios términos, lo cito, dice, es emitir partículas que entran en relación de movimiento y reposo o en una zona de entorno de microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular. En este sentido plantean que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Dicen, es la llave de todos los devenires. La sexualidad misma pasa por el devenir mujer del hombre. La sexualidad es una producción de 1000 sexos, devenires incontables. Deleuze y Guattari señalan que la situación de la mujer en relación al hombre, que es el patrón dominante, mayoritario, la hace responsable de que todos los devenires pasen por el devenir mujer, en el sentido de que su molecularidad es la que deshace la molaridad jerárquica de los hombres.
Así como todo devenir es siempre minoritario, todo devenir está atravesado del devenir mujer. ¿Se entiende? Es decir, recapitulando, devenir no es imitar, no es copiar. Devenir mujer, en todo caso, no es copiar, no es imitar una mujer cliché o una feminidad molar, ¿m? Clásica, eh, con atributos, no sé, atributos vulgares o lo que sea, sino en todo caso es dar cuenta de esta molecularidad de origen, entre comillas, ¿no? De que estamos todo el tiempo, como dice acá, en movimiento. Ahora, el devenir mujer, ¿por qué es importante? Porque precisamente es la contrafigura privilegiada que se va a oponer a este patrón molar. El patrón molar es patriarcal. Bueno, por tanto, la mujer, a una estructura binaria, se va a oponer, va a ser la primera que se va a oponer a ese, o que va a movilizar, y que se va a oponer, obviamente, a ese patrón dominante, ¿no? Ahora, el devenir mujer no es algo solamente que debería ser defendido o que uno debería procurar dejarse llevar por eso desde una perspectiva masculina. O sea, los hombres deberían, uno mismo como hombre debería poner en tela de juicio ese patrón patriarcal, heterocentrado y demás, sino también las mujeres. O sea, las mujeres deben devenir mujer. Hay mujeres que mantienen ese patrón también masculinista. ¿Mm? Entonces, como él dice, es el devenir privilegiado, ¿m? De otros devenires minoritarios como el devenir animal, el devenir niño, etcétera. Ahora, hasta acá, ahora vamos a ver igual cómo lo plantean Deleuze y Guattari en el texto. Ahora, también hay algunas autoras, como por ejemplo Dorothea Olkowski y Rosy Braidotti, vamos a ver a Rosy Braidotti, la próxima clase creo la vamos a ver, o la otra, bueno, que cuestionan esta asociación que hacen Deleuze y Guattari de la palabra mujer con la desterritorialización deseante, o con esta visión nómade, o con esta visión del devenir, que implica nomadismo, que implica un devenir menor. ¿Por qué? Por ejemplo, Olkowski, digamos, plantea que la mujer es percibida como un otro, o que el significante mujer, ¿m? Es percibido como un otro o como una otredad absoluta. ¿M? De ahí que den cuenta de ella en tanto subjetividad nómade. ¿M? Olkowski critica entonces que Deleuze y Guattari den por sentada la cualidad minoritaria y la potencia molecular de lo femenino, algo que considera producto de sus subjetividades masculinas, blancas y heterosexuales. ¿Se entiende? Es interesante lo que dice Olkowski. Dice, a ver, solamente el concepto de venir mujer, dice Olkowski, solamente pudo haber sido creado por dos hombres, y particularmente por dos hombres privilegiados en cierto modo, digamos, blancos, heterosexuales, europeos, como eran Deleuze y Guattari. Digamos, solamente alguien que tiene esas características puede pensar que la otredad absoluta o que el nomadismo absoluto es la mujer o lo femenino, porque ellos son el patrón dominante. ¿Se entiende? Es interesante lo que dice. Y probablemente tenga en parte razón, digamos, ¿no? Ahora, hay otro comentador que se llama Paul Peyton, un deleuziano australiano, dice, plantea que el concepto de venir mujer poco tiene que ver con las mujeres reales. Esto también es algo que va a señalar también Rosy Braidotti, ¿no? Cuando ellos, y creo que Deleuze también lo admite, no es la mujer, cuando él habla de devenir mujer, no está hablando de las mujeres que existen en carne y hueso, digamos, ¿no? Está hablando más bien de un recurso, es un recurso poético, un recurso literario, un recurso filosófico, digamos, ¿no? Analítico, o un personaje conceptual, como dice Deleuze. Según Peyton, al señalar que las mujeres también tienen que devenir mujer, Deleuze y Guattari asocian atributos del imaginario social patriarcal sobre lo femenino como algo dado por añadidura. De hecho, Deleuze y Guattari hablan de una política femenina molecular y no de política feminista molecular. Ahora, es interesante también esto que plantea Peyton, porque él dice, bueno, a ver, el imaginario social patriarcal, o la estructura patriarcal, digamos, asocia lo femenino, esa perspectiva, digamos, plantea que lo femenino tiene ciertas características. Esas características determinan una mujer molar o una feminidad molar, cliché, y asimétrica, es decir, y en un vínculo de diferencia profunda con el hombre. Por ejemplo,
que lo femenino implica afectividad, o que lo femenino implica pasividad, o que lo femenino implica una visión maternal, o incluso dependencia. Estos atributos, afectividad, pasividad, maternalidad, dependencia, son atributos de lo femenino molar producidos por una perspectiva masculina, dominante, patriarcal. ¿Se entiende? Entonces, por eso Deleuze y Guattari dicen que incluso las mujeres que piensan que estos atributos son propiamente femeninos, también tienen que devenir mujer. O sea, también tienen que sacarse de encima estas nociones que determinan una lectura de feminidad molar. La idea de que las mujeres son maternales, son más afectivas, son más contenedoras, digamos. Bueno, eso es un imaginario patriarcal respecto de lo que se espera que sea lo femenino. Esto también me parece lúcido lo que dice Peyton, ¿no? Y esto de alguna manera estaría salvando la posición de Deleuze y Guattari, porque Deleuze y Guattari dicen, bueno, cuando las mujeres tienen que devenir mujer, tienen que romper con también con esta noción patriarcal que muchas adoptan. Hay mujeres que son patriarcales también, ¿no? Y por último, por su parte, Rossi Braidotti critica a Deleuze y Guattari porque considera que, esto también es interesante ya por las consecuencias políticas, porque considera que destruyen el feminismo molar, ¿no? Es decir, no es todo malo en el punto de vista molar. Es decir, las luchas en el nivel de los axiomas como ampliación de derechos. Al descomponer al sujeto mujer, mediante la neutralización de la dicotomía hombre-mujer con el concepto de devenir mujer, el feminismo molar rescata la diferencia sexual en oposición al varón, ya que considera que la amalgama de sexos y la pérdida de especificidad debilita a las mujeres. Leo todo y ahora explico. Braidotti plantea que el concepto de devenir mujer disuelve la diferencia entre sexos al bisexualizarlos o transexualizarlos. Según la autora, el devenir mujer no es un concepto aplicable a las mujeres. O sea, como dicen Deleuze y Guattari, las mujeres tienen que devenir mujer. No, Braidotti dice no, no es cierto esto. El problema de Braidotti será cómo eludir el esencialismo femenino sin caer en el bisexualismo, entre comillas, de Deleuze y Guattari, y al mismo tiempo afirmar la necesidad de una identidad femenina. Una forma posible será pensar en términos de subjetividad nómade, algo que veremos la próxima clase, pero históricamente anclada, vale decir mantener la necesidad de la diferencia sexual de un modo no esencialista. Esto es muy interesante, ¿no? Ya ven todos los problemas que origina esta noción de devenir mujer, que no es tan simple. Lo que dice Braidotti, o sea, yo sumé estas tres críticas o análisis de Olskowski, de Peyton y de Braidotti. El texto de Braidotti lo vamos a ver en detalle la próxima clase o la otra, ya no me acuerdo. Sí, la próxima lo vamos a ver para ver cómo releen este texto de Deleuze, cómo relee Braidotti el texto de Deleuze y Guattari. En el sentido de que, a ver, ¿cuál es el problema? Dice Braidotti. Dice, a ver, el elemento molar es un elemento identitario. O sea, lo molar es identitario. Implica definir identitariamente, incluso de manera rígida, la identidad femenina o la identidad gay o cualquier tipo de identidad. El problema, ¿cuál es? Dice, bueno, precisamente Deleuze y Guattari buscan disolver esto, por tanto buscan barrer la diferencia entre la mujer y el varón. Y desde el punto de vista de las luchas políticas, de ampliación de derechos y demás, necesitamos fortalecer la identidad femenina. Necesitamos, para ganar legitimidad, necesitamos decir estos son los reclamos de las mujeres. Por tanto, necesitamos fortalecer la identidad mujer, la identidad molar, fuertemente diferenciada de la del varón, que ya tiene derechos. Entonces, acá hay un problema, digamos, ¿no? O sea, supuestamente el devenir mujer implica, si todo el mundo tiene que devenir mujer, los hombres y las mujeres, implica como una disolución en una molecularidad total, una suerte de transexualidad de origen, lo cual es real porque en el Antiedipo se habla de eso, de esa cualidad transexuada. Entonces, esto es complicado por los efectos políticos que puede tener, porque, digamos, desde el punto de vista político necesitamos una posición fuertemente molar para ganar derechos, ¿no?
Entonces, acá es donde Brainotti dice que el devenir mujer no es aplicable a las mujeres. Las mujeres no tienen que, porque devenir mujer implicaría disolver la identidad femenina fuerte que se necesita para ampliar derechos. O sea, que los hombres devengan mujer está bueno porque mueve los límites de una visión patriarcal. Ahora, las mujeres no, las mujeres tienen que fortalecer la identidad mujer, ¿m? O esa identidad femenina para ganar derechos. El punto de vista es esa visión de la mujer molar identitaria es una visión patriarcal que ella no comparte. O sea, obviamente que una visión patriarcal va a decir que las mujeres tienen esas cualidades, como decíamos recién, afectividad, pasividad. Bueno, pero eso es una visión patriarcal de la cual los hombres tienen que hacerse cargo, o las mujeres que adscriban a eso, no aquellas mujeres que critican esa posición, ¿no? Entonces, según la autora, este concepto no es aplicable. Entonces, acá aparece un dilema que lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos el texto de Braidotti, que es, a ver, ¿cómo eludir el esencialismo femenino? O sea, ¿cómo evitar caer en la definición esencialista de mujer, universalista de mujer? Que es un problema porque cuando uno define un modelo, deja fuera otros. O sea, este es el problema de de lo que pasó con las diferentes olas del feminismo, digamos, ¿no? O sea, en general, por ejemplo, algunos autores del feminismo de la tercera ola van a plantear que hubo un feminismo muy esencialista. El feminismo de Simone de Beauvoir fue un feminismo que es el de la segunda ola, fue un feminismo y probablemente un poco esencialista, porque había una concepción de mujer, mujer urbana, blanca, universitaria, formada, burguesa. ¿Qué pasaba con las otras feminidades? ¿Qué pasaba con las mujeres afroamericanas, con las mujeres lesbianas, con las prostitutas, con las mujeres trans? O sea, todo eso quedaba por fuera, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema del esencialismo, digamos, ¿no? Ese esencialismo es un problema, pero también es un problema, según Braidotti, el devenir mujer, porque el devenir mujer disuelve la diferencia sexual. Entonces, el tema es cómo establecer una diferencia sexual o una identidad femenina, en algún sentido, eh, en términos de subjetividad nómade, como dice Braidotti, o una diferencia sexual de un modo no esencialista, para decirlo más simple. ¿Cómo definimos una diferencia sexual y por tanto una identidad femenina necesaria para, desde el punto de vista político, sin caer en las visiones esencialistas? Eso lo veremos la próxima clase. La próxima clase lo veremos, pero quería plantearlo ya hoy. Entonces, este es el tema, ¿no? Es decir, y me parece que esto es lo interesante. Vamos a ver ahora cómo lo plantean los propios Deleuze y Guattari, el concepto de devenir mujer, en el texto. Les voy a leer una serie de... todo lo van a encontrar, o sea, este concepto aparece en bastantes textos de Deleuze y Guattari, pero yo creo que el mejor, donde aparece mejor expresado, es en el capítulo de 1000 mesetas, 1730, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Ahí aparece. Pero aparecen alusiones, por ejemplo, en Diálogos de 1977 también. Y yo también acá tengo dos textos más, que voy a tratar de leer algo más. En Conversaciones aparece algo sobre el devenir. Y en La Revolución Molecular de Félix Guattari de 1977 también hay un capítulo que se llama Devenir Mujer, del cual voy a leer algo también porque me parece que aporta mucho, digamos, ¿no? Pero primero vamos a 1000 mesetas, que es el texto que yo quiero que trabajen, digamos, ¿no? En 1000 mesetas, sobre todo, les digo las páginas exactas donde aparece esto, donde está hablando de los devenires. Primero habla del devenir animal, de la página 277, yo les diría, a la página 277, a la página más o menos 280. Ahí está concentrado. Después hay otras observaciones, pero de la 277 a la 280 de ese capítulo tienen todo hiperconcentrado. Entonces vean lo que digo. Lo que voy a leer primero es esto, página 277.
Dice, bueno, pues bien, devenir mujer no es imitar a esa entidad, ni siquiera transformarse en ella, esto ya lo dijimos. Vean igual lo que dice, sin embargo, no hay que olvidar la importancia de la imitación o de momentos de imitación en algunos homosexuales machos, y todavía menos la prodigiosa tentativa de transformación real en algunos travestis. Lo único que queremos decir es que esos aspectos inseparables del devenir mujer deben entenderse sobre todo en función de otra cosa, ni imitar ni adquirir la forma femenina, sino emitir partículas que entran en la relación de movimiento y reposo o en la zona de una microfeminidad. Esto ya lo dijimos, ¿no? Por tanto, dice, igual es interesante esto que dicen sobre lo, hoy lo llamaríamos lo drag, ¿no? No hay que olvidar la importancia de la imitación en algunos homosexuales machos, dicen ellos, o travestis, ¿no? Es decir, claro, eso está bueno, eso sí implica la imitación, eso sí implica la imitación, los rasgos de cierta feminidad cliché. Y sí, eso sí. Y hay muchos que son muy como prodigiosos, dicen Deleuze y Guattari. Pero no es exactamente eso el devenir mujer. Eso no hay que despreciarlo igual, porque es admirable, dicen, pero no es exactamente eso. Dice, nosotros no queremos decir que una creación de este tipo sea patrimonio del hombre, sino al contrario que la mujer como entidad molar tiene que devenir mujer, para que el hombre también lo devenga o pueda devenirlo. Por supuesto, es indispensable que las mujeres hagan una política molar, dicen ellos, en función de una conquista que realizan de su propio organismo, de su propia historia, de esa propia subjetividad. Entonces, vean acá ellos están reconociendo la necesidad de una política molar. ¿Qué es eso? Una política en función de derechos. O sea, lo que está diciendo Braidotti, de alguna manera lo están diciendo también, ¿no? Es indispensable que las mujeres hagan una política molar en función de una conquista que realizan de su propio organismo. Nosotras, en tanto que mujeres, aparece entonces como sujeto de enunciación. Pero, vean lo que dice, pero es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo, que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. A menudo el canto de la vida lo entonan las mujeres más secas, movidas por un resentimiento, una voluntad de poder y un frío maternalismo. Acá uno podría decir, bueno, estas características las hacen desde un punto de vista muy patriarcal, tal vez, porque ¿por qué necesariamente es así? De la misma manera que un niño agotado hace tanto mejor el niño cuanto que ningún flujo de infancia que emana de él. Bueno, esto es interesante y luego se pone a hablar más bien de la bisexualidad, yo no quiero entrar tanto en eso. Entonces vean lo que dice, ellos reconocen la política molar, pero sin embargo a continuación dicen que esa política molar fija o determina ciertas características, un frío maternalismo, etcétera, que consideran nocivo. Acá es donde Braidotti criticaría también seguramente, ¿no? Eh, Más adelante dice, vamos a ir acá, les leo otro pasaje. Eh, Les leo otro pasaje acá, en la página 280. Dice, la sexualidad es una producción de mil sexos, que son otros tanto devenires incontrolables. La sexualidad pasa por el devenir mujer del hombre y el devenir animal del humano. Si el devenir mujer es el primer cuanto o segmento molecular, y luego vienen los devenires animales que se encadenan a él, hacia donde se precipitan todos ellos, sin duda hacia un devenir imperceptible. Entonces vean ustedes, toda esta serie de devenires, mujer, animal, niño, van hacia una visión imperceptible. O sea, esto que decíamos cuando leíamos el material de Beckett, ¿no? De borrar las diferencias. O sea, lo que queda en el fondo es un gran flujo molecular. Ahora ese gran flujo molecular borra todo tipo de límite molar. Este es el riesgo que ve Braidotti. Que bueno, necesitamos el límite para conquistar derechos. Necesitamos fijar identidades molares para ser reconocidas y, ¿no? Esto es lo que, acá hay una tensión claramente, porque Deleuze dicen, bueno, es necesaria la política molar, pero cuidado con... Bueno, pero sí, pero ¿cómo hacemos para reconocer derechos, no? Este es el punto. En el fondo yo creo que Deleuze y Guattari privilegian claramente lo molecular. Y eso, desde el punto de vista de Braidotti, vamos a ver, va a tener problemas.
Desde el punto de vista de ellos, no. ¿Mm? Porque en el fondo todo ese flujo molecular va precisamente hacia lo imperceptible. Lo imperceptible es la ausencia de percepción de las separaciones, de los límites, ¿no? Y lo dicen acá, en la página 281, vean, devenir todo el mundo es crear multitud. ¿Mm? Este es el punto, ¿no? Es borrar los límites, ¿no? Cambiar la percepción. Vean lo que dice más adelante, en la página 291, dice, ¿por qué hay tantos devenires del hombre, pero no devenir hombre? En primer lugar, porque el hombre es mayoritario por excelencia, mientras que los devenires son minoritarios. Todo devenir es devenir minoritario. En este sentido, las mujeres y los niños, y también los animales, vegetales y las moléculas son minoritarios. Quizás sea la situación particular de la mujer, con la relación al patrón hombre, la responsable de que todos los devenires, al ser minoritarios, pasen por un devenir mujer. Sin embargo, no hay que confundir minoritario en tanto que devenir o proceso y minoría como conjunto o estado. ¿No? Acá es interesante porque es lo que dice, bueno, ojo, no hay que confundir minoritario con minoría como conjunto o estado. Los judíos o gitanos pueden formar minorías en cuanto tales, pero no es suficiente para convertirlos en devenires. Bueno, y acá hay una diferencia también entre que es interesante esto, que lo minoritario no tiene que ver con cantidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, en Estados Unidos, a ver, no, o en Sudáfrica, toda la población negra era ampliamente mayoritaria, era el 90%. Sin embargo, desde el punto de vista político, porque no tenían poder, eran minoría. ¿Se entiende? O sea, ese sí es un devenir menor, aunque sean mayores en la cantidad. Entonces, tiene que ver con núcleos de poder también. Bueno, y luego sigue otra vez, bueno, devenir nunca es imitar, bueno, esto ya queda claro. Entonces, queda claro, me parece a mí, ¿no? Creo que está quedando claro lo que queríamos plantear la clase de hoy. Vamos a reforzarlo con lo de Guattari. Guattari tiene este texto en la Revolución Molecular, tiene un apartado que se llama Devenir mujer, ¿no? Les quiero leerles de acá dos pasajes, sobre todo, ¿eh? Dos pasajes. Hay una parte que se llama También hay trabelos felices, la página 323. Trabelos es una traducción tal vez un poco feliz de travestis, ¿no? Me parece bastante poco feliz la traducción esta, pero bueno. Pero vean lo que dice. Dice, esto me interesa sobre todo, ¿no? Dice, de hecho, este ha desertado del corazón del hombre para emigrar junto a la mujer, o más exactamente junto a un devenir mujer. Dice, este movimiento, ese pasaje, es lo que Le Mirabel nos ayudan a explorar. ¿Qué es este grupo? Le Mirabel es un grupo teatral formado por travestis de los años 60. Está hablando de eso Guattari. Este grupo, Le Mirabel, nos ayudan a explorar un hombre que ama su propio cuerpo, un hombre que ama el cuerpo de una mujer o de otro hombre, siempre está él mismo secretamente implicado a un devenir femenino. Esto es algo completamente distinto a identificarse con la mujer y todavía menos con la madre, como querían hacernos creer los psicoanalistas. Más bien se trata de un devenir otro, de una etapa para convertirse en algo distinto de lo que el cuerpo social represivo ha decidido que seamos. Entonces, y acá amplía esto. Vean lo que dice más adelante. En resumen, no, perdón, un poco más acá. En la página 326-327. El devenir mujer puede asumir este rol de intermediario, de mediador entre otros devenires sexuales, al no encontrarse demasiado alejado del binarismo del poder fálico. Para comprender al homosexual se dice que es un poco como una mujer, y un gran número de los propios homosexuales entra en este juego, que resulta en cierta medida normalizador. De este modo, la pareja femenino pasivo masculino activo sigue siendo una referencia obligada para el poder. En resumen, las mujeres son las únicas depositarias autorizadas para devenir cuerpos sexuados, desde el punto de vista patriarcal. El hombre que se desprenda de las competencias fálicas inherentes a todas las formaciones de poder, y ese hombre es el hombre no heterosexual, el homosexual, el bisexual,
el trans, estará pasando a formar parte de este devenir mujer en función de las distintas modalidades a su alcance. ¿Se entiende? O sea, todo tipo de sexualidad diversa, por fuera de la heterosexualidad, por fuera de la competencia fálica, estaría en ese proceso de devenir mujer. Que no implica imitar, copiar, como decíamos antes, desde el punto de vista del hombre, travestirse. No implica eso, implica precisamente liberarse de las competencias fálicas, liberarse de una posición, eh, salir de la sexualidad dominante, digamos, ¿no? Ya estaría deviniendo mujer. Entonces, por eso dice Guattari, desde ese momento y por la fuerza de las circunstancias, la homosexualidad parece inseparable del devenir mujer. O sea, hay una relación directa entre los homosexuales, los bisexuales, la comunidad LGBT y el devenir mujer, porque hay una ruptura respecto del patrón dominante, ¿no? Eh, y dice más adelante, dice, de una forma más general, toda organización disidente de la libido, esta expresión a mí me gusta, disidente de la libido, puede actuar en correspondencia con un devenir cuerpo femenino como punto de fuga del socius represivo, como una forma posible de tener acceso a un mínimo de devenir sexuado. ¿Mm? Si insisto sobre este punto, se debe a que el devenir cuerpo femenino no debe asimilarse a la categoría mujer, tal y como es concebida dentro de la pareja, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿se entiende lo que está diciendo Guattari acá? O sea, que habría una relación, una afinidad entre las sexualidades diversas, sobre todo acá lo está diciendo desde el punto de vista masculino, obviamente, entre la sexualidad, entre los hombres homosexuales, los hombres bisexuales eh, y el devenir mujer. Porque precisamente se está desmarcando, esa forma masculina se desmarca de una masculinidad dominante, heterosexual, activa, se está desmarcando. Entonces hay un proceso de devenir mujer, ¿no? Independientemente del elemento trans, ¿no? Bien, bueno, vamos terminando ya. Tal vez yo tenía acá marcado algo del devenir menor y del devenir de 1000 mesetas, perdón, de conversaciones. En la página 271 de conversaciones, simplemente les leo esto respecto del devenir minoritario. Dice, las minorías no se distinguen de las mayorías numéricamente, esto que decíamos recién. Una minoría puede ser más numerosa que una mayoría. Por ejemplo, el ejemplo que daba yo recién, los negros en Sudáfrica eran mayoría. Podemos pensar, por ejemplo, en Estados Unidos también, digamos, ¿no? La esclavitud, el proceso de esclavitud. Lo que define la mayoría es un modelo al cual hay que conformarse. Por ejemplo, el europeo medio adulto masculino urbano, o sea, ese patrón dominante. ¿M? Eso es mayoritario, dominante. O incluso hay sociedades donde, no sé, hay que ver los censos actuales, pero las mujeres son mayoría, son más de la mitad, y sin embargo hay sociedades patriarcales. ¿Se entiende? O sea, no es un tema de número, es un tema de definición de ese patrón dominante mayoritario. En cambio, las minorías carecen de modelo, son un devenir, son un proceso. Podría decirse que nadie es mayoría. Todos de algún modo u otro estamos atrapados en un devenir minoritario, que nos arrastraría hacia vías desconocidas si nos decidiéramos a seguirlo. Cuando una minoría crea sus modelos es porque quiere convertirse en mayoría. Lo que sin duda es necesario para su supervivencia o salvación, tener un Estado, ser reconocido, imponer sus derechos. Pero su potencia procede de aquello que ha sabido crear y que se integrará en mayor o menor medida en el modelo sin depender nunca de él. Entonces se entiende lo que está planteando acá. Esto es solamente Deleuze, no Deleuze y Guattari. Que es un arma de doble filo. O sea, Deleuze reconoce que la política molar y por tanto, como dice acá, crear un modelo es necesario para su supervivencia, para ser reconocido en términos de derechos. O sea, por así decirlo, una política identitaria en un primer momento es necesaria para obtener derechos, porque no se puede reconocer lo que no tiene identidad. Entonces, si las mujeres o la comunidad LGBT, supongamos, no fijan una identidad,
no sería posible una lucha en términos de derechos. Ahora, el problema es que si eso se mantiene en el tiempo, supongamos que esos derechos se ganan, si eso se mantiene en el tiempo, corre el riesgo de convertirse en una jaula, ¿se entiende? Una prisión, en un gueto. Y eso sí es un problema, digamos, porque eso implicaría una fijación, una molaridad permanente, hasta acá llega esta comunidad, hasta acá. O sea, eso implicaría una lectura realmente complicada. ¿M? Y eso es lo que ve como un riesgo, o sea, perder la noción de que en el fondo lo que realmente existe para Deleuze y Guattari es ese proceso molecular, que circunstancialmente tenga que molarizarse, tenga que tornarse identitario para lograr ciertos objetivos políticos, está bien, pero luego tiene que volver a ese cauce molecular. Eso es lo que no se tiene que perder. Este es el punto, ¿no? Bueno, esto obviamente es discutible, ¿no? Esto, por ejemplo, vamos a ver la próxima clase que Braidotti le va a decir, bueno, y tal vez sería mejor constituir una identidad femenina sin caer en el esencialismo, pero que no se pierda la identidad femenina. Simplemente que no caiga en esencialismo de un patrón de mujer blanca, burguesa, tradicional, digamos. Saliendo de eso, ¿cómo podemos definir esa identidad que no caiga en esencialismos? Este es el desafío de Braidotti, ¿no? Que lo veremos la próxima clase. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Es interesante, ¿no? Van a ver que el propósito del programa precisamente yo lo articulé para que haya un diálogo entre cada uno de las autoras y autores. O sea, esta propuesta va a ser respondida. La primera clase vimos el concepto de patriarcado en Foucault como estructura universal, o en esa estructura, de alguna manera, define el patrón del devenir mayoritario según Deleuze. El devenir menor de la mujer trataría de moverlo. Ahora, el problema que genera eso es que borra las identidades. ¿Cómo podemos mantener la identidad femenina sin caer en el esencialismo? La próxima clase lo veremos con Braidotti. ¿Cómo podemos mantener una diferencia sexual necesaria por fines políticos eh, sin caer precisamente en eso? También lo vamos a hablar con Butler. Es decir, la idea del programa es ver esta sucesión de discusiones que se van dando. Así que bueno, espero que les haya interesado y las invito y los invito a que hagan sus aportaciones, sus intervenciones al foro. Todo aportes bienvenidos, si quieren sumar textos, etcétera, etcétera, también lo pueden hacer. Les mando un abrazo y seguimos la próxima clase.